¿Sabías que el modelo dimensional es la base de la inteligencia de negocios y el data warehousing? Si quieres entender cómo funcionan las tablas de hechos y dimensiones en un modelo estrella y qué lo diferencia de un cubo lab y cómo construir uno desde cero, este video es para ti. Sin más que agregar, comencemos. En un video anterior explicamos cuáles eran los objetivos que se necesitan alcanzar en un data warehouse. Con estos objetivos claros, podemos pasar a explicar cómo se conforma un modelo dimensional. El modelo dimensional es una técnica ampliamente aceptada para analizar datos porque satisface dos requerimientos clave: entregar la información de forma clara y entendible a los usuarios y tener tiempos de respuesta cortos en la búsqueda de la información. Un aspecto clave de esta técnica es la simplicidad. Hacer nuestra base de datos simple, ya que esto garantiza que los usuarios puedan entender la información de forma clara y que las consultas de los datos serán rápidas. Ralph Kimball, en su libro The Data Warehouse Toolkit, menciona que un modelo que inicia simple desde su creación se mantiene simple hasta el final del diseño, pero un modelo que inicia complicado termina de forma aún más complicada, resultando en un modelo de bajo rendimiento de consultas de datos y, peor aún, en un rechazo por parte de los usuarios del negocio. Los modelos dimensionales muchas veces son creados en bases de datos relacionales, pero son muy diferentes a un modelo normalizado. Un modelo normalizado busca reducir la redundancia, separando una tabla en muchas y relacionando estas, haciendo un modelo complejo con muchas relaciones. Las estructuras de un modelo normalizado son muy útiles para sistemas transaccionales, ya que al insertar o editar solo se toca la información en un lugar. Sin embargo, los modelos normalizados se vuelven tanto complicados como ineficientes para las consultas de datos de inteligencia de negocios. Un aspecto importante es que el modelo dimensional y el modelo normalizado guardan exactamente la misma información, pero el modelo dimensional tiene una estructura en la cual es fácil entender para el usuario y es óptima para las consultas del negocio y se puede adaptar fácilmente al cambio. Los modelos dimensionales implementados en una base de datos relacional son conocidos como modelos estrella, por su similitud a la forma de una estrella. Los modelos dimensionales implementados en una base de datos multidimensional son conocidos como cubos de procesamiento analítico o cubos OLAP. Tanto el modelo de estrella como los cubos comparten un diseño lógico común, con dimensiones reconocibles. Sin embargo, su implementación física es diferente. Cuando la información se carga al cubo, es almacenada e indexada usando formatos y técnicas específicas para el diseño dimensional. En el cubo se optimizan las agrupaciones de datos, se crean tablas de datos precalculadas y todo esto se crea y maneja por el motor de base de datos del cubo. Por ende, los cubos entregan un rendimiento de consultas de datos superior al modelo estrella. Los cubos OLAP también entregan más funciones para analizar datos que exceden todas las existentes en SQL. La desventaja es que se paga un precio muy alto en la carga de datos al cubo por estas capacidades, especialmente con grandes conjuntos de datos. Kimball, en su libro, recomienda que si se desea utilizar un cubo, primero se genere un modelo de estrella y luego, teniendo los datos ya cargados en este, se procede a llenar la información del cubo a partir del modelo de estrella. La tabla de hechos en un modelo dimensional almacena las mediciones de rendimiento resultantes de los eventos de los procesos del negocio de una organización. De esta manera, múltiples organizaciones de la empresa acceden a un único repositorio centralizado, garantizando así el uso de datos consistentes en toda la empresa. El término hecho representa una acción o evento de la vida real en la empresa. Una de las reglas principales del modelado dimensional es que cada fila de la tabla de hechos debe tener la misma granularidad. Ejemplo, podemos guardar las ventas por fecha, tomando el día o la hora, incluso los segundos, pero todas las filas deben tener la misma granularidad. Al tener cuidado que cada una de las filas de la tabla de hechos sea del mismo nivel de detalle,
aseguramos que las medidas de la tabla no están siendo contadas dos veces o mal calculadas. Esta idea de representar un hecho físico del mundo real en una tabla de hechos representa la base del modelado dimensional. Todo lo demás se basa en este principio. Las tablas de hecho más importantes son las que solo contienen datos numéricos y son aditivos. La aditividad es un concepto muy importante, ya que en inteligencia de negocios las consultas rara vez obtienen una fila en solitario, sino que consultan muchas filas en conjunto y se espera hacer una suma de todo el conjunto de filas. También existen tablas de hechos que son semi-aditivas, como por ejemplo una tabla de hechos para un balance de cuenta, ya que no todos los registros pueden ser sumados a lo largo del tiempo. Y también tenemos tablas de hechos no aditivas, con datos que no pueden ser sumados, como por ejemplo el precio de unidad de un producto. Datos como estos nos fuerzan a realizar operaciones como count o average, o incluso mostrar los datos uno por uno, algo que se vuelve muy impráctico. Teóricamente es posible tener tablas de hechos con texto. Sin embargo, no se debería realizar esto, y deberíamos dejar todos los campos que son de tipo texto en las tablas de dimensiones, para que de esta manera se consuma menos espacio. Y una regla es no guardar texto redundante. La única manera debe ser si el texto es distinto para cada una de las filas de la tabla de hechos. Otra regla importante es no llenar la tabla con ceros. Por ejemplo, si no hubieron ventas, no debemos poner ceros en la cantidad y demás valores. Debemos incluir solo actividad que fue verdadera. Una razón para esto es que puede llegar a afectar los cálculos como average o count. Y otra es que queremos tratar de utilizar la menor cantidad de espacio posible, ya que un dato curioso es que la tabla de hechos ocupan aproximadamente el 90% del almacenamiento del data warehouse. Otro dato importante es que todas las tablas de hecho tienen de 2 a más foreign keys y se debe garantizar que todas las foreign keys de la tabla de hechos estén conectadas a las llaves primarias de las dimensiones, ya que esto garantiza la integridad de los datos de la tabla de hechos. Las tablas de dimensiones son las que le dan sentido a la tabla de hechos. Estas tablas contienen datos, usualmente de tipo texto, pero pueden ser de todos los tipos. Estas están asociadas a una medida del proceso del negocio. Las tablas de dimensiones nos ayudan a describir el quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué sucedió un evento. A diferencia de la tabla de hechos, las tablas de dimensiones suelen tener una gran cantidad de columnas, aunque muchas veces no todas son de valor y una cantidad de filas mucho menor que la tabla de hechos. Cada dimensión cuenta con su propia llave primaria, que sirve para determinar la integridad de los datos de la tabla de hechos. Los atributos de las tablas de dimensiones son muy importantes, ya que estos nos ayudan a crear las condiciones y agrupaciones de nuestras consultas. Por ejemplo, cuando el usuario quiere ver las ventas por marca, la marca debe estar disponible en los atributos de la tabla de dimensión. Un consejo importante es minimizar el uso de abreviaciones en las descripciones. Es más útil tener la descripción completa. De esta manera, cualquier persona que utilice el Data Warehouse, sin importar su departamento, podrá entender a qué hace referencia los atributos. En algunas ocasiones, los códigos preexistentes tienen valor significativo en los procesos del negocio. En este escenario, estos códigos deben aparecer como atributos explícitos en las tablas de dimensiones. De forma sencilla, un Data Warehouse es tan bueno como los datos almacenados en la tabla de dimensiones. El poder analítico del Data Warehouse es directamente proporcional a la calidad y la profundidad de los datos de la tabla de dimensiones. Muchas veces es difícil diferenciar los valores numéricos como parte de las tablas de hechos o de las dimensiones. Una técnica sencilla es preguntarnos si el dato numérico será utilizado para realizar operaciones con él, haciéndolo parte de la tabla de hechos, o si es más un atributo descriptivo, haciéndolo parte de la tabla de dimensiones. Las tablas de dimensiones muchas veces representan datos relacionados entre tablas. Por ejemplo, un producto suele tener una categoría y marca,
Pero, a diferencia de un modelo normalizado, no separamos estos datos en tablas distintas, sino que a pesar de la redundancia, dejamos todos estos datos del producto en una sola dimensión. Esto con el fin de poder mejorar la velocidad de las consultas, ya que se procesan miles hasta millones de datos por consulta. Eso fue todo por este video. Si te gustó, no olvides suscribirte para más contenido como este. Adiós.